Muy bien, esta es la parte 15 de parábolas y vamos a ver hoy la parábola de los labradores malvados. Entonces yo les pediría que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces les doy tiempo para que preparen ahí sus Biblias en el libro de Marcos 12:1. Muy bien, antes de leer este pasaje en Marcos, vamos a poner el tema central, el punto central con el cual nos tenemos que ir con una conclusión de esto. La parábola de los labradores malvados es una lección de advertencia y de fideicomiso. Esta lección de advertencia y de fideicomiso nos enseña que todo es de Dios, todo es por Dios y todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que llegamos a esta conclusión a través de esta parábola. Leemos en Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5, volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando y a otros y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Quiénes le temían? ¿Quiénes temían al pueblo? Bueno, pues el grupo llamado Sanedrín, ¿verdad? Este grupo de fariseos y hombres religiosos endurecidos. Ahorita vamos a llegar a esta parte, pero de todas las parábolas que tienen un mensaje de advertencia o un mensaje de juicio, probablemente esta será la más severa de todas. Y es que la maldad de estos labradores, ¿verdad? No deja mucho rango a negociar con ellos, ¿verdad? La forma en como estos labradores actuaron no deja más que una sola respuesta, una medida drástica contra las acciones de estos hombres. Entonces, ¿qué les parece si nos metemos a ver el contexto de esta parábola, el significado y la aplicación que podemos tener para nuestras vidas? Y empezamos por aquí. ¿Están todos listos? ¿Alguien que tenga miedo? Órale pues, aquí vamos. El primer punto: las viñas en Israel eran algo común. Vamos a ver un poquito del contexto. Jesús, una vez más, como el maestro, está utilizando situaciones cotidianas del diario vivir de las personas de este tiempo para enseñar verdades profundas. Y ahora tenemos a Jesús enseñando sobre las viñas, sobre las plantas frutales, sobre estas personas que arrendan o rentan sus viñas. Entonces, estas viñas en Israel eran de alguna manera algo común dentro de la economía, de la agricultura que ellos hacían.
Y estas viñas no eran como las viñas que nosotros conocemos. Yo no sé si a alguien de ustedes le ha tocado estar en una o le ha tocado ir viajando por California y ahí en ciertas carreteras se ven a un lado viñas enormes. Actualmente ya todo está muy industrializado, ¿verdad? No solo ya todo, ¿cómo se dice? Que ya no es lo mismo tan natural, sino ya todo está muy industrializado. Ahora hay una viña y es gigantesca y se dedica únicamente a la producción de uvas. En los tiempos en los que Jesús estaba dando esta enseñanza, una viña consistía no solo del sembradío de uvas, de la producción de uvas, quizás era la forma principal, pero toda viña era acompañada de otro tipo de sembradíos, de árboles frutales, en algunos casos de cereales, y entonces una viña comprendía varios aspectos aparte de la producción de la uva. Entonces, tenemos aquí varios aspectos mencionados en los primeros 2 versículos. Dice aquí que cavó un lagar. El dueño de la viña no solo construyó la viña, sino cavó un lagar. El lagar era básicamente una fosa que de alguna manera se preparaba para que se utilizara para aventar las uvas ahí y pisotearlas literalmente con los pies descalzos de los labradores, y esto hacía que el jugo de la uva saliera y se preparara para su siguiente proceso, que era la fermentación y la fabricación o producción del vino. Algunos de los lagares eran una especie de tinaja de madera, pero la gran mayoría eran una fosa en la que de nuevo se pisoteaba la uva, y para ahorrar costos o más bien trabajo de transportarlo a un lugar donde hubiera un lagar, casi todas las personas que construían una viña, sobre todo las personas que tenían dinero, hacían ahí mismo el lagar. Al cosechar la uva, ahí mismo la empezaban a preparar para lo que era el vino. Segunda mención o segundo aspecto, dice que edificó una torre, pensando en que no solo eran uvas las que se sembraban, sino también algunos granos o algunas otras cosas frutales, algunas otras frutas. Se construían estas torres. Algunos eran como tipo granero, pero la gran mayoría eran una torre levantada en alto. ¿Por qué? Porque los animales, sobre todo los zorros, que son tremendos, venían en la noche y se comían el fruto, se comían los cereales, lo contaminaban. Entonces se preparaba esta torre en alto para el almacenamiento de todo lo que se estaba produciendo ahí. Vemos que el hombre de esta viña no solo tenía recursos, sabía hacer las cosas, era ordenado. Tenemos aquí la mención, dice que la rentó a unos labradores y se fue lejos. Esto también era un procedimiento común. Era la forma en como las personas adineradas trataban de girar su dinero, ¿verdad? Y hacer negocios. Yo creo que hoy hay tantas maneras de hacerlo y no es la excepción. Hay quienes logran tener un capital, inmediatamente buscan tener un negocio. Bueno, ellos también lo hacían, y era muy común que gente con dinero tuviera toda la producción de esta viña y luego la rentaba a personas que necesitaban trabajo, y se iba lejos y entonces esperaba de alguna manera recibir su parte, dependiendo de la negociación que tenían. Algunos eran porcentajes de 50 y 50, 60-40, los arreglos que ellos tenían pues quedaba entre ellos. Sin embargo, es muy interesante saber que las viñas recién puestas no daban un fruto completo hasta después del 3er año. Entonces en el 4.º año era básicamente el primer año, ¿verdad? Yo no sé explicarlo ni logro entenderlo, pero de alguna manera era la forma biológica en cómo esto sucedía. Pero la gran mayoría al 4.º año era cuando ya daba una cosecha completa. Quizás ya los ciclos de la tierra se acentuaban. El caso es que la viña daba una cosecha completa. Sin embargo, la ley que Dios le dio a Moisés, se le llama comúnmente la ley de Moisés, pero Moisés no puso esa ley. Es Dios a través de los mandamientos que dio a su pueblo, más algunas otras ordenanzas. La ley de Dios que le dio a Moisés establecía que las primicias de todo fruto, ustedes han oído esto, ¿eran de quién? Del Señor. Tenían que ser entregadas como una ofrenda de primicia para Él. Entonces se sembraba, se ponía una viña nueva, 3 años de esperar fruto. 4.º año, eran las primicias que se ofrendaban a Dios. Los dueños de las viñas tenían que esperar normalmente hasta el 5.º año para poder entrar en ese porcentaje de negociación que ellos tenían.
Y entonces vemos aquí al hombre de la viña que envió a su tiempo un siervo, probablemente después de estos 5 años, de estos 4 años, envió un siervo para que recibiese el fruto naturalmente de la viña. Al leer todo esto, esto es una dinámica totalmente natural. Pero yo no sé, o sea, más bien sí sé, pero no sé por qué esos labradores específicamente habrán tomado esta decisión. Si lo que entendemos es que a lo mejor pasaron estos 5 años y la maldad fue creciendo en sus corazones y se fueron sintiendo dueños de lo que no eran dueños. ¿Me explico? Y la codicia empezó a entrar como entra en el corazón de toda persona. Y después de 5 años dijeron, pues si nosotros hemos hecho tanto, pues ya la viña va a ser nuestra. El asunto es que, como sabemos, rechazaron a todos los mensajeros. Y la parábola termina con una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Todavía no terminamos de decir o de leer esa pregunta y la respuesta ya está casi en la mente de todos, ¿no es cierto? ¿Qué hará el Señor? Pues contra ellos, ¿no? Con todo, porque una cosa es maltratar a un mensajero, otra cosa es otra, una cosa es matarlo, pero enviar a tu hijo, y hace entre 2 comas, pone la palabra amado. Sabemos que es Jesús, llegaremos a ese punto. Pero enviar a tu hijo y que lo traten de esta manera, de veras, ya no están para tratar con negociaciones. Me explico, ya es todo el peso de la ley. Si este hombre tenía el dinero que creemos que tenía para poner una viña, yo creo que si existieran los indestructibles en aquel tiempo los había contratado. Yo creo que con Chuck Norris tenía, pero nomás por coraje había contratado a todos los dinosaurios de las películas. Ahí los indestructibles hubieran ido a tratar con estos labradores malvados. El asunto es, ¿qué significa específicamente esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús está tratando con las personas que le están oyendo en este momento? Bueno, al analizar la parábola se requiere muy poco tiempo para entender que el protagonista de esta parábola son los labradores. No es el señor de la viña, no es la viña en sí, son los labradores. Entonces entendemos con esto que la parábola va dirigida específicamente a Israel y trata en la forma en como Israel trató a los profetas a través de los tiempos. Tenemos este grupo que leímos la última parte del relato de esta parábola, que supieron, un grupo de personas supieron que esa parábola era para ellos, que era de alguna manera una respuesta de confrontación de Jesús, y no hicieron nada porque temían a la respuesta del pueblo. Entonces, una cosa es la historia de Israel, el cómo trató a los profetas, y otra cosa es la parte final en cómo el Sanedrín trató al último enviado que este señor de la viña envió mensajeros, los trataron mal. ¿Envió a quién? A su hijo. Y la última generación de personas que maltrató y mató a su hijo fuimos todos por nuestro pecado. Pero contextualmente hablando, el autor intelectual fue este grupo llamado Sanedrín. Rechazaron el mensaje de Jesús, rechazaron a Jesús. Ahorita vamos a entrar en detalles exactamente por qué sucedió esto. Pero estos hombres se corrompieron, se adueñaron de lo que no era de ellos y actuaron con agresividad. Y bueno, ayuda a entender que este grupo de Sanedrín, o que eran fariseos y sacerdotes y escribas, se supone que fue formado como una especie de una corte suprema. El trabajo de estas personas era servir, pero servir supervisando que la ley de Dios fuera establecida. Sí, totalmente similar a la reacción de estos obreros, de estos labradores malvados. Este grupo, responsable de administrar esto que Dios había puesto en sus manos, entró en soberbia y altivez en su corazón, y empezaron a sentir que la ley de Dios y que los mandamientos que Dios les había dado a ellos para administrar, que la ley ahora era de ellos. Así como los labradores dijeron, ahora la viña será nuestra,
Así estos hombres hicieron de la ley su propiedad. ¿Y qué hicieron? Le empezaron a agregar algunas normas por aquí, otras las bajaron más por allá, el impuesto lo subieron un poquito más para allá, le empezaron a agregar formas, empezaron a fingir cumplir la ley de algunas maneras, empezaron a oprimir al pueblo, alterando totalmente el cómo Dios quería que se hiciera. En otra parábola, en otra instancia, Jesús está diciendo, ¿verdad?, en un aspecto negativo de la levadura, que un poco de levadura altera toda la masa. Un poquito de tu humanidad dentro de los mandamientos de Dios, y el mandamiento de Dios termina distorsionándose. Por eso en cuestiones de mandamientos y de ordenanzas debe de ser tan puro como dice la palabra de Dios que debe de hacerse. Entonces, ayuda todavía un poquito más a entender que previo al relato de esta parábola, si me están siguiendo, previo al relato de esta parábola, este Sanedrín, este grupo de personas, si ustedes con calma leyeron un poquito más atrás en casa, se darán cuenta que este grupo de personas se acercó para confrontar a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú todas estas cosas? No fue una pregunta inocente para aprender, fue una pregunta de confrontación para establecer límites. Y le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces todo lo que haces? Predicar de la manera en que hablas, enseñar de la manera en que enseñas, sanar enfermos, entre comillas, en el día de reposo, y hacer todo lo que haces. Jesús le responde de esta manera, les dice: yo les contesto si ustedes me responden a mí, si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Y el Sanedrín se quedó como cuando se les atoran los cambios, ¿verdad?, a los que manejan estándar, ¿verdad? Ni para atrás ni para adelante, dijo Funky. Se quedó, ¿verdad?, atorado, porque si el Sanedrín contestaba: el bautismo de Juan era de Dios, la pregunta obligada, ¿verdad?, que seguía es: bueno, ¿y por qué no lo has abrazado? Si el Sanedrín decía el bautismo de Juan no era de Dios, todo el pueblo apoyaba el bautismo de arrepentimiento que Juan tenía, o la gran mayoría del pueblo, y entonces se les echaba encima al pueblo, me explico, y ellos perdían popularidad, ellos perdían ofrendas, no les convenía ni una cosa ni otra. Entonces ellos no respondieron, y justo después de esta confrontación es que Jesús está contando esta parábola, literalmente, ¿verdad?, hablándole a Juan para que entienda Pedro. Por eso ellos al final supieron que esto se refería específicamente a ellos. Entonces, claro que están bien marcados los personajes, ¿verdad? Sabemos que naturalmente el hijo en la parábola representa a Jesús, sabemos que el dueño de la viña representa al Padre Celestial, sabemos que la viña en esencia es el reino de Dios. Entendemos que los mensajeros que fueron enviados son la representación de los profetas que Dios envió. Yo me atrevería a decir desde los jueces con los que Dios empezó a enviar y a tratar con su pueblo, hasta los profetas enviados para el arrepentimiento de Israel. Y entendemos que los labradores en un primer significado son Israel. Podemos tener una aplicación para nuestras vidas, para nuestra persona, para la iglesia de este tiempo, y aún en una representación de cómo Israel históricamente había sido agresivo con los profetas. La lista de atrocidades hecha por Israel a los profetas es larga. El profeta Amós fue muerto a mazazos, es decir, a martillazos, por el hijo del sacerdote Amasía. Miqueas fue arrojado desde un acantilado por el hijo del rey Jorán. Isaías, para los que no sabían, fue partido en dos. Jeremías fue linchado en manos de un populacho enfurecido. Ezequiel fue asesinado en Babilonia por el jefe del pueblo. Zacarías fue despedazado frente al altar del templo por Joás, rey de Judá. Y en ese contexto, en ese tiempo, Juan el Bautista estaría siendo encarcelado y decapitado por el rey Herodes. Poco tiempo después, el hijo sería capturado y sería asesinado en manos de estos hombres malvados. ¿Con qué razón Jesús dijo estas palabras que aparecen aquí en pantalla? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Y quizás yo no estoy dándole la acentuación correcta o el tono correcto, porque si estamos viendo bien son dos signos de admiración. Yo no soy ningún experto en dramática, pero yo pensaría que tal vez Jesús lo estaba diciendo de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Frustración en el corazón de Jesús al ver cómo Israel responde literalmente como los labradores malvados. Ahí en sus Biblias, si ustedes quieren leer un poco atrás de esta mención, en Mateo 23, vamos a leer Mateo 23, 34, ahí en sus Biblias, por favor. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús está incluyendo toda la persecución a profetas y después, posteriormente, lo que sería la persecución a la iglesia primitiva, por la mención de que de casa en casa serían perseguidos. Saulo de Tarso lo hizo. Jesús está en un tono profético hablando lo que había estado sucediendo, lo que iba a suceder con él mismo y lo que iba a continuar sucediendo después de haber él muerto y resucitado. Y cuando vemos la historia, vemos cómo es que efectivamente el Señor de la viña ha estado tratando duro con Israel. El Señor nos ha llamado a bendecir al pueblo que por elección Él ha escogido y ha amado. Y el Señor nos ama a bendecirle, porque la escritura es clara, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Sin embargo, simplemente por razones de entendimiento, vamos a hablar de Israel. Israel ha sido duro con el paso del tiempo. Basta con leer el libro de los jueces. Dios levantaba un juez, al poco tiempo el pueblo se corrompía, les iba mal. Dios levantaba otro juez y fue un ciclo de repetitivo. Simplemente la misma historia se repitió con diferentes personas, diferentes nombres, diferentes lugares. Misma tendencia del corazón humano. Los profetas por excelencia fueron rechazados por Israel, y vemos el trato duro. Vemos, aun cuando Dios todavía no ha tratado finalmente con Israel, vemos que no solo los nazis persiguieron a los judíos. Sabemos que las naciones árabes han tenido un conflicto directo. Sabemos actualmente que el odio para los judíos sigue creciendo a niveles que ya no se pueden controlar ni contener. La lista de naciones árabes actualmente que está queriendo levantarse en contra de Israel sigue creciendo, su furor sigue. La gran mayoría de los judíos actualmente no han abrazado a Jesús como el Mesías. Siguen esperando el Mesías, siguen intentando la forma de regresar a los rituales sacrificiales de la ley. Hay una gran cantidad de judíos mesiánicos que han reconocido a Jesús históricamente hablando, pero la gran mayoría todavía no se ha abierto a que Jesús sea el Mesías prometido. Entonces, avanzando más adelante en esto, quizás debemos de preguntarnos en un tercer punto: ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas? Ya entendemos el contexto, ya entendemos el significado, cómo Jesús estaba hablando esto en aquel momento a Israel y al Sanedrín, pero ¿cómo es que nosotros podemos tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestras vidas? Aquí vamos. La actitud de desobediencia, el crecimiento de maldad en nuestro corazón
puede repetirse en cualquier momento. Aunque tú digas yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, bautizado en agua tibia. Aquí en Pan de Vida los bautizos no son con agua helada para provocar un mayor arrepentimiento más profundo. No tenemos boiler, así es de que aquí es cristianismo puro y crudo. Pero aunque seas un hijo de Dios, todavía no has sido perfeccionado. Estamos en un proceso de crecimiento. Esto no debe ser un pretexto para que tú vivas de maneras impías, pero debe ser un entendimiento que todos estamos en ese proceso y que el crecimiento de maldad de nuestro corazón sigue siendo una posibilidad. Y entonces el deseo malvado de apropiarnos de lo que le pertenece a Dios sigue siendo latente y aplicable para nuestras vidas actualmente. Ciertamente hay quienes nos adueñamos o quienes se adueñan del reino de Dios. Hay quienes sienten que es su iglesia. No es la iglesia del Señor, es su iglesia. Hay quienes sienten que este es su ministerio, es que es mi ministerio y cómo se atreven a quitármelo. Es que este es mi don, ¿no? El predicar es la alabanza o el servir. Este es el don que Dios me ha dado, mi ministerio, y cómo me lo van a quitar. Y la forma en cómo reaccionamos cuando somos removidos de nuestro cargo, de nuestra responsabilidad, habla tanto de si somos un labrador fiel o un labrador malvado. Pero la realidad de las cosas es que mayormente esto yo quiero reconocer ha sucedido entre pastores y líderes que se han sentido con soberbia dueños de la iglesia. Nosotros nos hemos esforzado no por ser falsamente santos, sino es un ejercicio de tratar de ubicarnos que esta es la iglesia del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesucristo es el pastor de esta congregación. Jesucristo nos ha puesto a nosotros para edificar su iglesia, y todo lo que nosotros hagamos y los dones que Dios nos haya dado son de Él. Él nos los dio, son para Él. En ningún momento podemos tomar una postura de adueñarnos de lo que le pertenece a Dios y sentirnos que nosotros somos quienes debemos de decir qué y cómo. ¿Cuántos líderes a través de la historia, cuántos líderes han tenido abuso espiritual sobre sus ovejas, prohibiéndoles que no hagas esto, no le hables a aquel, no vayas a otra iglesia, te prohíbo que hagas aquello, el Espíritu Santo me dijo que tú no debes de hacer aquello otro? Y con la voz del Espíritu Santo manipulamos y oprimimos a las personas, y cuando llegamos a este punto hemos fallado en mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Ciertamente tiene que haber disciplina en una congregación y tenemos que precisamente manejarnos en base a los estatutos, y los servidores tienen que caminar de cierta manera. Como cristianos debemos de ser ejemplares. Creo que esa parte la entendemos, pero la pregunta es si las personas que nos ven, principalmente a mí, ¿verdad? Como un servidor, después aquellos que están trabajando para edificar esta congregación, la pregunta es si la gente nos ve y estamos reflejando a Jesús correctamente. Estamos ejerciendo la misericordia y la justicia, ¿verdad? Y la fe en las personas y para beneficio de las personas. Y yo creo que este es un buen mensaje para ubicarnos todos, y yo soy el primero, ubicarnos, que no se nos haga grande la cabeza, me explico, y pequeño el corazón, a creer que Dios me ha dado este ministerio. Yo tengo este don tan grande que todos tienen que saberlo. Yo soy el apóstol, yo aquí soy el pastor y yo mando. Y bueno, la que manda es Karina, pero esa es otra historia. No, es que ya me está mirando como que mencióname. Yo me cuadro. Pero miren a su alrededor. Vean esto. No solo es un grupo de gente guapa y hermosa, es un grupo de pecadores que el Señor por su gracia nos ha recibido. ¿Estamos de acuerdo en esto? Éramos lisiados todos nosotros sin hogar, y se nos ha dado un hogar. Si nosotros volteamos y vemos todo esto alrededor, vamos a entender una sola cosa: esta es la viña del Señor.
Él la compró con su sangre. Esta es la iglesia del Señor y la cabeza es Cristo. Y el Señor no, en esta ocasión, no se maneja por porcentajes con nosotros. Culturalmente o en el contexto sí había arreglos entre el dueño de la viña y los labradores. En esta viña, en la viña del Señor, tengo no sé si malas o buenas noticias, no hay porcentajes. Todas las ganancias son del Señor. Toda la gloria de lo que aquí sucede es del Señor. Si salieron bien los cantos o mal los cantos, la gloria es del Señor. Si el mensaje se entendió o no se entendió, la gloria es del Señor. Si un servidor lo hizo bien o lo hizo mal o funcionó, la gloria es del Señor. Todo lo que nosotros hacemos es por Él, es para Él y es para su gloria. No hay individualismos, no hay concesiones privadas. Todo Él lo ha comprado con su sangre. Y el único propósito de todas las cosas no solo es que los perdidos sean salvados. Hay un fin todavía más inmenso que la salvación de los perdidos. Porque cuando un perdido es salvado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor inagotable de Dios, ¿saben qué? El Señor es glorificado. De manera que la salvación es el resultado del deseo de Dios de ser glorificado. De manera que no podemos desubicarnos en ninguna manera y entender que toda nuestra vida y todo lo que hacemos es un fideicomiso. El dueño de la viña nos dio todos los recursos, cavó un lagar, construyó una torre, la cercó, dejó todo listo, nos dejó esta viña en nuestras manos. Y si estamos entendiendo bien la parábola, va a enviar un mensajero o va a venir él mismo y va a decir: quiero los frutos de mi viña, quiero la gloria para mí, quiero el crédito de todo lo que se ha estado haciendo en este lugar. Entonces entendamos con claridad, para ubicarnos, que el Señor nos va a pedir cuentas de la forma en cómo estamos labrando esta viña. Quienes estén labrando, háganlo para el Señor. Quienes no estén labrando, ¿por qué no están labrando? ¿Me explico? Observemos los siguientes pasajes a la luz de este entendimiento. Aparecen en pantalla para ahorrar tiempo. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. ¿Para quién? No para los hombres. No lo hagas para tu pastor, no lo hagas para el encargado de esto, para el encargado de aquello. Hazlo para el Señor. Si tú lo haces para las personas, lo hemos dicho antes, recibirás la recompensa de las personas. A veces es desdén, a veces es un maltrato y a veces terminamos con corazones heridos porque hacemos las cosas para los hombres. Pero cuando alguien es agresivo, ofensivo o mala persona contigo, pero tú estás enfocado en hacerlo para Dios, eres menormente lastimado. Te sacudes el polvo más fácil porque tú tienes un objetivo que perseguir. En pantalla aparece Efesios 4:11-12. Observen los detalles. Y Él mismo, ¿quién? Él mismo, ¿qué hizo? Constituyó. ¿Qué constituyó? A unos enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él te dio eso como una concesión de una viña. ¿Para qué lo hizo? Si continuamos leyendo en el 12, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te ha hecho pastor, Dios te ha hecho profeta, Dios te ha hecho evangelista. Lo ha hecho para que tú entiendas que es de Él, que tú no eres nada grandioso y que tú sepas que la idea final es perfeccionar. Voltea a ver a la persona a tu derecha, ahora a la de la izquierda. No se aguanten ni critiquen al de atrás y no critiquen al de enfrente, por favor. A fin de que tú sirvas a los demás y perfecciones. ¿Estás sirviendo a tus hermanos? ¿O estás enojado porque ¿quién dejó esta silla aquí chueca? Perfecciona a los santos. No importa quién la dejó chueca. Yo sí sé quién fue este. No importa quién la dejó chueca.
¿La viste chueca? Te tocó el premio, compadre. Enderézala. Déjenme entrar a un lenguaje hebreo más profundo. ¿Quién tapó el baño? No importa quién lo tapó, no importa qué estés viendo ahí. Es por fe, no por vista. Te toca servir a los hermanos. Y perdón, a veces servir implica tratar con la suciedad de otras personas en todo aspecto posible. Lo digo. Ay, mamacita. Y estamos aquí para servir, ubicados totalmente para Dios, porque es lo que Dios ha hecho. Ya me extendí demasiado en Efesios. Hechos 20:28 en pantalla. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, por líderes, los que estamos a cargo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Eres líder? Quien nos está viendo en video, eres pastor. No es tu iglesia, no es tu gente. Tú no la compraste con tu sangre, Él la compró con su sangre. No eres tú quien va a prohibir qué se haga, qué no se haga. No eres tú quien administra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te administra a ti. Y cuando el Espíritu Santo te llena y te usa, es para su gloria. Y va a enviar un mensajero y dice: quiero mis ganancias. Y tú vas a decir, aunque te hayan dicho: qué bonito pusiste las sillas, qué padre predicaste el domingo, qué bonito canta el fortachón aquí que se sube, el de las guitarritas con todos sus aparatitos ahí, qué impresionantes son. Tú vas a decir: todo es con sinceridad, todo es por su gracia, porque Él me constituyó a mí de esta manera. Y todo es para su gloria. Y Dios me ha puesto a mí aquí para servirte. Y ya por dentro tú piensas: y renegar también, pero a fin de cuentas le sirves, ¿no? No se crean, esa última parte no. Referente a los dones espirituales, 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando nosotros entendamos la médula espinal de esta parábola y entendamos que todo es por Dios, todo es para Dios y todo es para su gloria, vamos a vivir ministerialmente mucho más saludables, mucho más plenos, más listos para cargar fruto y darle la gloria a Dios. Hasta aquí vamos bien. Ok, me la voy a jugar bien fuerte con todo. Quiero pedirle a todos los servidores que se pongan de pie, de cualquier categoría, incluyendo en esta ocasión voluntarios. Tú vienes, ayudas con limpieza voluntariamente, quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Tú eres una persona que estás ya próximo a servir y dices: yo anhelo en mi corazón servir en esta congregación. También quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Todos ustedes, los que sirven y los que quieren servir. Muy bien, están todos despedidos. No se crean. Lo quería decir. Dije: ay, un día lo voy a poder decir. No se crean. No, olvídense. ¿Qué hacemos? El Señor enviaría a otros, pero con todo el amor, vista a los ojos, yo les quiero decir: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si nos humillamos, pues, bajo estos términos, bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. Y cuando Él nos exalte, ¿será para qué? Para su gloria, porque Él es el dueño de la viña. De manera que, ¿verdad? Si en algún momento de este proceso nosotros como servidores nos equivocamos, mantengan su vista enfocada en el Señor. Esta congregación no se trata de nosotros ni de ustedes, se trata de aquel que nos salvó, nos perdonó y nos llenó de su gracia. Hasta aquí vamos bien. Si en algún momento ustedes fueran removidos de su cargo, las razones, bueno, nos las reservamos. No debe de ser motivo para que ustedes terminen heridos
y yendo de esta congregación. El que quiera irse de esta congregación, la puerta está abierta para entrar, la puerta está abierta para salir. Bendecimos al entrar, bendecimos al salir. No prohibimos que vayan a otras iglesias, al contrario, conozcan a otros hermanos, crezcan, vayan a congresos, crezcan y maduren en su fe. Sin embargo, regresando al punto, no se ofendan si un día son removidos de su cargo. Si ustedes tienen 3 responsabilidades y les es quitada una para repartir la carga, sepan que todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para el Señor. Bien dice por ahí Chucustrenses que el que es buen gallo, el que es pez, esa me la acabo de inventar ahorita. El que es pez no hace nada. No, el que es pez va a nadar en agua salada y en agua dulce, en agua profunda y en agua baja, porque el pez está diseñado por Dios para nadar. El que es un siervo va a servir al Señor de las maneras en como sean. Si se tiene que empezar de cero otra vez, el que es un siervo va a servir a Dios y va a glorificar a Dios. Estando ya ustedes todos afinaditos, ahora sí pueden tomar sus lugares. Agradezco profundamente su trabajo. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a este equipo de servidores? En conclusión, como dueño de la viña, el Señor puede venir y tratar severamente con nosotros y juzgarnos si nuestro corazón se ha llenado de soberbia, si hemos tomado la actitud de pretender que todo esto es nuestro. Miren, de veras, no hay tiempo, pero hasta las posesiones económicas, nada es tuyo. ¿Qué te trajiste tú? Job dijo: desnudo vine y desnudo me voy. Lo que tú tienes ahorita será de otro, ¿verdad? Alguien más. Perdón, cuando tú mueras van a decir: vamos a ver las garras del abuelo, a ver cuál pantalón me queda, ¿verdad? Tus cuentas o en el banco las agarra el gobierno o las agarra tu familia. Probablemente se van a estar ahí peleando por la herencia de la casa, pero no te lo vas a poder llevar. Aún lo que tienes materialmente, tu cuerpo, tu tiempo, es una concesión temporal que Dios nos ha dado. Y en todo momento nosotros estamos en riesgo de rechazar al Señor de la viña o aún de rechazar a sus enviados. Ojo con esto: nunca rechacemos el mensaje del arrepentimiento. La reacción natural es: no, yo no fui, yo no lo hice. Como con los niños, ¿no? Oye, ¿quién quebró el jarrón? No, yo no fui. Espérese, todavía ni estoy terminando de hacer la pregunta. Y en la iglesia es lo mismo. ¿Quién fue? No, yo no dejé la puerta abierta. Fue los de la alabanza. Y los de la alabanza, pues que los edecanes, y que los edecanes, pues fue el pastor. Acepta tu responsabilidad. No rechaces el mensaje de arrepentimiento. Si aún sientes que te están juzgando injustamente, la mejor manera de reaccionar es decir: ¿sabes qué? Déjame, considero esto, déjame, le doy vueltas. Efectivamente, ve y dale vueltas y ve que en tu corazón no estés rechazando el arrepentimiento. Y si tú piensas más profundamente en esto, tú llegarás a un entendimiento. La forma en como tú vives, ya nada más y los voy a dejar en paz. La forma en como tú vives, el fruto de tu vida, tu actitud, tus reacciones, tu estilo de vida, muestra si tú eres un labrador fiel o eres un labrador malvado. Si tú vives tratando de ejercer la excelencia, haciendo las cosas para Dios, sirviendo a tus hermanos, tú tendrás el perfil de alguien a quien el Señor le confía su viña, regresa después de tiempo y recoge sus ganancias y podemos seguir trabajando juntos. We're cool, baby. Pero si tu estilo de vida es querer compartir con Dios su gloria y enojarte cuando no tienes ese ministerio, no te dieron el crédito, cuando no fuiste reconocido, enojarte por la manera en cómo te trataron y no vivir para la gloria de Dios, comadre, compadre, te tengo que decir que quizás parezcas más un labrador malvado que un labrador fiel. Y no hay un apocalipsis cayéndose en esto. Ve al Señor, arrepiéntete, reubica tu corazón, ubícate tú mismo y la cosa sigue, porque hay mucho por hacer. La parábola
de los labradores malvados es una lección de advertencia y de fideicomiso que nos enseña que todo es por Dios, todo es de Dios y todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, venimos ante ti.